Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 4. Este está conformado por Rivas Rogne, Giler María, Espinosa Alan, Carvajal Segur, Alexa y Minas Johanna. Tenemos memoria externa. Ya. La memoria externa es conocida como unidad de almacenamiento externo y se caracterizan por ser de mayor capacidad de almacenamiento que las internas, que estas son mucho más lentas y más baratas. Los discos magnéticos son los más importantes dentro de las memorias externas. De estos, los más importantes son los discos duros, ya que estos se usan en PC, servidores y supercomputadoras. Existen memorias externas fijas como discos duros y extraíbles como disquetes, CDs, DVDs, Blu-rays y discos portables. Para seguir mayores presentaciones y disponibilidad de información, sobre todo en servidores, existe la tecnología RAID, que son discos o conjuntos redundantes de discos independientes. Los RAIDs almacenan datos en paralelos con redundancias para compensar fallos. Ya, tenemos los discos magnéticos. La unidad de discos rígidos o discos duros es un dispositivo de almacenamiento masivo de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar información. Este tipo de discos duros están compuestos por discos magnéticos que han de girar a velocidad constante, generalmente entre 3600 a 7200 revoluciones por minuto, donde un cabezal electromagnético realiza lecturas y escrituras. Se trata por tanto de una memoria no volátil donde los datos persisten una vez se retira la alimentación. Yo soy Carvajal Segura Alexa y le voy a hablar de la RAID. La RAID o matriz redundante de discos independientes es una forma de almacenar los mismos discos en diferentes ubicaciones en varios discos duros o unidades de estado sólido, para protegerlos en caso de algún fallo en la unidad. Las diferentes configuraciones se expresan como RAID 0, RAID 1 o RAID 5. Cada tipo de RAID brinda a los usuarios diferentes beneficios: mayor rendimiento, mayor tolerancia a fallas o una combinación de ambos según cómo está escrita y contribuye a sus datos. Ya la siguiente. La RAID 0 o el stripping se basa en una distribución de los datos en bandas entre varios discos, optimizando así la velocidad de escritura y de lectura. Esta configuración es especialmente adecuada para tareas que requieren un alto rendimiento, como la edición de videos, los juegos o el procesamiento de grandes bloques de datos. Sin embargo, la ausencia de redundancia significa que en caso de apagado, la pérdida de datos es total, o sea que se pierden todos los datos, haciendo que este nivel de RAID sea inadecuado para los sistemas críticos. Las ventajas, entre las ventajas tiene un máximo rendimiento. Aprovecha el 100% del espacio de los discos y es ideal para tareas que requieren velocidades. Y en las desventajas tiene cero tolerancia a fallos y no es recomendado para datos importantes. Ya la siguiente. En la RAID 1, espejo, en esta cada bloque de datos se duplica en varios discos. Un procedimiento conocido como espejo, este nivel ofrece una seguridad y tolerancia a fallos óptima. Si un disco deja de funcionar, los datos siguen siendo accesibles en el disco espejo. Sin embargo, esta configuración reduce a la mitad la capacidad de almacenamiento, ya que cada unidad se utiliza para la redundancia, lo que aumenta los costes en comparación con otras soluciones de RAID. En ventajas tiene alta seguridad, fácil recuperación a fallos y buena opción para sistemas críticos. Y en las desventajas solo se usa el 50% del almacenamiento total, tiene menor rendimiento en escritura comparado con la RAID 0 y tiene el coste más alto por su redundancia. En la RAID 5, paridad distribuida, esta array es uno de los niveles de array más utilizados, ya que ofrece un buen equilibrio entre el rendimiento, redundancia y capacidad. Reparte los datos en varios discos y al mismo tiempo genera información de paridad, que permite reconstruir los datos perdidos en caso de algún fallo basándose en la información restante.
En las ventajas tiene buen equilibrio entre el rendimiento, la capacidad de seguridad, soporta la falla de un disco sin perder datos y aprovecha mejor el espacio de la RAID 1. En las desventajas, su escritura es más lenta por cálculo de paridad. Tiene reconstrucción lenta si falla un disco y el riesgo si falla otro disco durante la reconstrucción. En la RAID 0, la doble paridad, esta mejora la tolerancia a fallos añadiendo una segunda capa de paridad, que permite gestionar el fallo simultáneo de dos discos. Esta configuración es ideal para entornos en los que la seguridad de los datos es fundamental y se utiliza a menudo en estrategias de recuperación de desastres, garantizando la continuidad del servicio incluso en caso de fallo múltiple. En sus ventajas tiene la alta tolerancia a fallos que pueden fallar dos discos pero sin perder los datos. La mayor seguridad con la RAID 5 y es adecuado para sistemas críticos y grandes volúmenes de datos. En su desventaja, la escritura es más lenta que la RAID 5. Requiere mínimo 4 discos y la reconstrucción es lenta cuando falla un disco y tiene mayor carga para el sistema y el controlador. Y la RAID 6, combinación de la RAID 1, combina las ventajas de la duplicación y el stripping, ofreciendo un rendimiento elevado y una redundancia sólida. Gracias a esta combinación, los datos se reparten y duplican garantizando una mayor velocidad de escritura y de lectura, y al mismo tiempo una buena seguridad. Sin embargo, esta configuración requiere un mínimo de 4 discos, lo que puede conllevar a costes de hardware elevados, especialmente para los sistemas que requieren una gran capacidad de almacenamiento. Sus ventajas son excelente rendimiento como la RAID 0, alta seguridad como la RAID 1 y tiene recuperación rápida ante los fallos. Y su desventaja solo se usa el 50% de almacenamiento, requiere mínimo de 4 discos y esta es más costosa. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre los tipos y funcionamiento de los discos duros. Un disco duro es una unidad física de almacenamiento de datos que permite al equipo almacenar grandes cantidades de información y hace posible la lectura y escritura al mismo tiempo. La memoria de los discos duros no es volátil, es decir, que los datos que ocupamos en dicho disco permanecen ahí hasta ser ocupados por otros o eliminados de manera permanente, con un formateo de bajo nivel. De lo contrario, se podrían obtener con un recuperador de archivos. En estos tipos se encuentra el disco duro SATA, que en sus siglas significan Serial Advanced Technology, que significa conexión de tecnologías avanzadas en serie. Esto es una interfaz de computadoras utilizada para la transferencia de datos a alta velocidad entre la placa base y dispositivos de almacenamiento, como disco duro HDD, unidades de estado sólido SSD y unidades ópticas. La siguiente, compañero, por favor. Ya también, como los tipos, encontramos que el disco duro PATA y SCSI. En el PATA, que sus siglas se significan conexión de tecnologías avanzadas de paralela. Esto dice que es un estándar de interfaz para la conexión de dispositivos de almacenamiento como discos duros HDD y unidades ópticas CDD y DVD a la placa base de una computadora. Como podemos ver, ahí se encuentra una imagen de lo que es la conexión del disco duro PATA. SCSI. Eh, compañero, SCSI es un conjunto de estándares ANSI para conectar físicamente y transferir datos entre computadoras y diapositivas periféricas. Aunque tradicionalmente se usaba una interfaz paralela, hoy en día SCSI define protocolos para alto rendimiento, especialmente en servicios y estaciones de trabajo.
Aquí voy a darles un pequeño verso sobre lo que es el disco duro y el disco sólido. En lo que son, en lo que son las características de la tecnología, el disco duro, como sabemos, es mecánico, es de platos giratorios y cabezales. En cambio, el disco sólido es electrónico y es como un chip de memoria flash. La velocidad máxima del disco duro es aproximadamente de 100 a 150 megabytes por segundo. Y el disco sólido es mucho más rápido, es de 500 megabytes hasta 7000 megabytes por segundo. En la durabilidad, el disco sólido es frágil, sensible a golpes y movimientos. Perdón, el disco duro. Y el disco sólido es muy resistente, no tiene piezas móviles. En lo que es el ruido, el disco duro emite vibraciones y chasquidos. En cambio, el disco sólido es silencioso. En lo que es el precio, el disco duro es muy económico, más gigabytes por menos dinero. Y el disco sólido es más caro, aunque los precios están bajando. En lo que es la vida útil, el disco duro se descarga por unos usos mecánicos y el disco sólido tiene ciclo limitado de escritura. En lo que es las comparaciones de disco duro, está el disco de 3.5 pulgadas que se usa en lo que son escritorios. Su tamaño, como podemos ver, es grande, requiere bahías de 3.5 en las torres del PC, tiene una velocidad generalmente de 7200 RPM, transferencia de rápida. La capacidad, mayor capacidad, menor precio por tabulación, alimentación, más energía, conectores de 12 voltios directos. El uso en la PC de escritorio, servidores no más almacenamientos externos. Disco de 2.5 pulgadas, que esto usan los que son las portátiles, o sea, las lactos. Tiene un tamaño físico estándar, tiene la velocidad que es comúnmente 5400 y más lento que el 3.5. La capacidad menor tiene hoy es alta a mayor precio. La alimentación de menos energía, solo 5 voltajes de SATA. La alimentación menos energía. Uso, como ya les dije, uso de portátiles, de PC, consolas, discos externos. Cambio. Sí. Y aquí podemos ver que hay comparaciones entre los discos duros, que son el SATA, el SAT, que viene siendo el SCSI, y el ID PATA. En el SATA, pues, vemos como el uso común, que es en PC, de escritorios y portátiles. La velocidad máxima del SATA es hasta 600 megabytes por segundo. Tiene equilibrio entre velocidad y capacidad, uso doméstico y de oficina, fácil de instalar. En cambio, en el SAS, en el SCSI, uso en servidores y estaciones de trabajo. Diseño para funcionamiento 24/7, extrema fiabilidad y durabilidad. Y el PATA tiene cables de cinta anchos, requiere jumper para más 3 clavos y ya no se comercializa. Gracias. A continuación, mi compañero. Su nombre, compañera. Mi nombre es Gilberto Noria María Teresa. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alan Espinosa y yo le voy a hablar sobre el disco sólido. El disco sólido es una unidad de estado sólido SSD, que por sus siglas en inglés son Solid State Drive.
Es un dispositivo de almacenamiento de datos para ordenadores que utilizan memoria flash o electrónica. En lugar de discos magnéticos giratorios como los discos tradicionales, son conocidos por ser extremadamente rápidos, silenciosos y duraderos. ¿Cómo funciona el disco sólido? A diferencia de un disco duro magnético que utiliza un brazo y un plato giratorio para leer datos, el SSD funciona de forma parecida a una memoria USB o tarjeta SD, pero con componentes mucho más rápidos y sofisticados. El funcionamiento básico usa una memoria flash, un chip electrónico para almacenar datos. No tiene partes móviles, JC, no tiene partes móviles a diferencia del disco duro HDD. Accede a la información de forma casi instantánea. Y, los componentes principales es el controlador que gestiona los datos, la memoria NAND donde se guardan los archivos, la interfaz SATA o NVMe. ¿Y por qué más rápido? Que no necesita girar discos ni mover cabezales. Acceso directo a los datos almacenados. La otra compañía. Las características principales dice que es alta velocidad de lectura y escritura. La otra es funcionamiento silencioso, tiene mayor resistencia a golpes y tiene menor consumo de energía. Sus usos comunes en las computadoras personales, lo que es la laptop, servidores y consolas de videojuegos. Sus desventajas, tiene un precio mucho más elevado y tiene menor capacidad en comparación con HDD por el mismo costo. Su ventaja, tiene un arranque rápido del sistema operativo. También tiene mayor rendimiento en programas y juegos y tiene menos fallos mecánicos que un disco duro. En la imagen izquierda tenemos lo que es el disco sólido, que tiene sus partes son que tiene una pista, sectores, cilindro y la cara. En la pista es un anillo concéntrico en la superficie del disco, como los surcos de un CD. Los sectores es la división más pequeña de una pista, que es la unidad básica de almacenamiento de datos. Los cilindros es un conjunto de todas las pistas que están en la misma posición en todos los platos apilados de una columna vertical de pistas. La cara. Cada plato tiene dos caras, superior e inferior, donde se puede guardar información. En la imagen derecha eh, también muestra lo que es los platos, cabezales, brazos del actuador, los conectores SATA y alimentación. Son los discos, en los platos son los discos circulares donde se guardan los datos magnéticamente que giran a gran velocidad sobre un eje. Los cabezales son diminutos imanes que vuelan sobre la superficie del disco para leer o escribir información. Los los brazos del actuador mueven los cabezales hacia adentro o hacia afuera del disco. Es como la aguja de un productor de vinilos. Los conectores SATA y alimentación es por donde pasan los datos hacia la computadora y donde el disco recibe electricidad. Ya, los dos reyes del mercado actual, SATA versus NVMe. No todos los SSD son iguales. La principal diferencia radica en cómo se conecta a tu computadora y qué carretera usan para transferir datos. Las características del SATA y el SSD. El formato del SATA generalmente
cajitas de 2.5 pulgadas y la del SSD parecen una barra de chicle delgada. En la interfaz del SSD SATA usa la interfaz SATA antigua, en cambio que en la SSD usa la interfaz PCLE moderna y directa de la CPU. La velocidad del SATA llega hasta 600 megabytes sobre segundo. En la SSD desde 2000 hasta 7500 megabytes por segundo. El uso ideal del SATA, del SSD, revive PC viejas de almacenamiento masivo. Y en la SSD tiene gaming, edición de video, PC moderna de alto rendimiento. Los materiales de un disco sólido del SSD. En la memoria NAND usa almacenamiento hecha de silicio, que es el material principal donde se guardan los datos. Los circuitos electrónicos fabricados con cobre y silicio permiten la conexión y el flujo de datos dentro del SSD. Los controladores es un microchip hecho de semiconductores silicon que controla cómo se leen y escriben los datos. La carcasa externa puede ser de plástico o aluminio que protege los componentes internos. Los conectores. Los conectores están hechos de metales conductores como oro o cobre, que permiten conectar el SSD a la computadora. Y como ven en la imagen, ahí muestra lo que es las partes del disco sólido, que muestra lo que es la pista, los sectores dentro de la pista, el conjunto de sectores y los clústeres del sector. Gracias. A continuación, mi compañero. Memorias ópticas. Las memorias de un disco óptico almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. Esta información se lee iluminando la superficie con un diodo láser y observando la reflexión. Los discos ópticos no son volátiles y de acceso secuencial. Aquí tenemos los diferentes formatos. El funcionamiento de dispositivos CD, el CDW, DVD, que es una opción con gran éxito del ayer y hoy, y prácticamente ya pasando a no utilizarse. Tenemos 5 dispositivos de memoria óptica. La que es solo lectura, que sirve para ingresar el disco, que sería el CD-ROM, el DVD-ROM. Son memorias que simplemente es de solo lectura, para la distribución masiva de la información digital, ya sea música, video o programas informativos. Tenemos a la que es grabable por una sola vez. Aquí tenemos el CD-ROM, el DVD-ROM, CDR, el DVD-R, que en sí son sencillos, ya que todos los ordenadores poseen una memoria de escritura única, usada así como una memoria terciaria. Tenemos la regrabable, la CDR-W, DVD-RW y la DVD-RAM. En sí son memorias de escrituras lentas y de lectura rápida, usada como memoria terciaria y de fuera de línea. Pasamos al HDVD, prácticamente es de alta definición, ya que se le denomina las memorias ópticas porque necesitan de un láser tanto para leer y grabar datos en ellos. El Blu-ray, que es un formato de disco óptico, pensó para almacenar videos de alta calidad de datos. Para su desarrollo, ya que esto se encuentra entre Sony o Philips, entre otros. Tenemos entre los 5 tipos tenemos como la capacidad lógica y la utilización. Aquí tenemos que se encuentran de 700 megabytes, los CD, los DVD de 4 GB o llegan hasta 8,5. Tenemos que también hay de 25 GB, la capa simple, y de 50 GB. Sirven para distribución de software, película, música, videojuegos, datos que no requieran modificación. En la grabable para una sola vez tenemos de hasta 700 MB
400,7 GB, de 8,5 la DVD RDL, en la BDR llega ahí de 25, 50 y 100, que ya llega a ser las XL. Este sirve para copias de seguridad, ya sean personales o también archivos de datos de grabación de música o video. Tenemos ya en la regrabable que estas son las CD-RW de 700 MB. También hay DVD-RW de 4,7 GB, la DVD-RWDL de 8 GB, un poquito menos de lo común, y tenemos la BDRE de 25-50, sirve para almacenamiento temporal, de borrado y de reescritura de datos, hasta 1000 ciclos se pueden dar, y sirve para pruebas de grabación y de backup. El Blu-ray. En el Blu-ray encontramos el CL, que es de 25, el DL, que es de 50, el TL en vez de XL, que es de 100, y el QL, que es el último, de 128 GB. Estos son para videos en 1800p y 4K Ultra HD y para grandes volúmenes de datos. Y juegos ya para Play 5, Play 4, así. Y el HD DVD, que este tiene de 15 GB la capa simple y de 30 la capa doble. Y hubo como diferentes prototipos 50, pero quedaron en prototipo. Tenemos películas HD, sirven también para reproductores Toshiba y de Xbox. Pasamos a los tipos de memorias extraíbles. Los discos duros externos, que son un tipo de dispositivo que se puede usar como prácticamente la memoria externa de un disco, que ya no está dentro del PC, de la laptop, sino que se la conecta y aquí estaría el disco duro externo. Las unidades flashes, que prácticamente son lo más usado como memoria externa en sí, que ya la mayoría de la gente lo tiene familiarizado. Las tarjetas de memoria, que también son conocidas como para cámaras, también hay para impresoras, y la copia de datos en sí, este sirve como memoria externa, pero el mismo procedimiento se realiza cuando se copia un disco rígido. Una tarjeta de memoria también se usa como dispositivo externo, y las soluciones de almacenamiento, que estos dispositivos externos son una gran solución para la gente, ya que siempre están en movimiento de un lado para otro, ya sea con cables que se necesitan para conectarlos en una computadora. Se puede utilizar en cualquier sistema también. Gracias, profesor.